Vicente Lombardo Toledano. Hoy tendremos una sesión muy importante que es hablar sobre el primer modo de producción que analiza el marxismo, que es el comunismo primitivo o el régimen de la comunidad primitiva. Esta sesión estará a cargo de nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. eh, y, y pues bueno, es una serie, es una sesión más de una serie de sesiones en la cual se abordará el marxismo, ¿no? Y yo tendré la intervención, en primer lugar, para analizar o hacer una recapitulación sobre las sesiones anteriores que hablan sobre el desarrollo del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y, y a partir de eso, pues, dar la, la pauta, ¿no? En cuanto al análisis de los modos de producción previos al capitalismo para la economía política. Pero en esta ocasión analizaremos el régimen de la comunidad primitiva. Voy a compartir la diapositiva e iniciamos. En cualquier momento, si gustan, pueden interrumpirme o algo para tratar de, si algo no queda claro y sobre todo, pues para tratar de que haya cierto dinamismo en estas cuestiones, ¿no? Este, pues bueno, este es la sesión en torno al modo de producción de la comunidad primitiva. Y comenzamos haciendo una recapitulación en el sentido de definir al marxismo como una teoría y un método para desentrañar todos los fenómenos del universo, el cosmos, la vida en todas sus formas, la sociedad humana, y para transformar esta última en una superior. El marxismo es plenamente vigente actualmente y como decía Lenin, es totalmente todopoderosa porque es exacta. En las sesiones anteriores ya hablábamos de que los iniciadores fueron Carlos Marx y Federico Engels, pero su obra no es una cuestión o fruto meramente personal, ¿no? Como si apareciera en ese momento en el intelecto de ellos, sino es el desarrollo constante del pensamiento filosófico hasta ese entonces, producto, como veremos más adelante, del desarrollo también de las condiciones materiales. Sabemos que pues el pensamiento está sujeto, el pensamiento político, la filosofía política está sujeta o condicionada por el desarrollo material de la sociedad y por lo tanto Engels y Marx lo que hicieron fue agarrar el mejor pensamiento, los más elevados principios filosóficos de, de su contexto histórico, lo desentrañaron y sobre todo lo pusieron al servicio de la clase trabajadora para diseñar y fundar, por decirlo así, este pensamiento que actualmente conocemos como el marxismo en general, ¿no? El marxismo también es una filosofía que no es estática, va acorde al desarrollo de la naturaleza de su objeto de estudio, que en este caso pues, es la sociedad humana. Y por lo tanto, la teoría no solamente se ha quedado con los aportes de Carlos Marx y Federico Engels, sino también han aportado a esta filosofía científica personas como Lenin, Gramsci, Dimitrov, Lombardo y Fidel Castro. Esos son quizás los más importantes pensadores que han desarrollado el marxismo de acuerdo a las condiciones materiales e históricas en las que se encontraba cada uno, ¿no? Este, el materialismo, la filosofía del materialismo dialéctico representa, en palabras de Lombardo, representa la síntesis más importante realizada en la historia del pensamiento humano, el descubrimiento más trascendental en la historia del conocimiento y de la cultura, el descubrimiento de las leyes que rigen cuanto existe, de las leyes que rigen el universo todo, de las leyes que rigen la naturaleza, el hombre y la vida social. 785-19. Este, Espérame tantito, es que, bueno, mira, trata de marcar, mira, déjenme después me marcas aquí en tantito la silenciar el micrófono del compañero del estado de Morelos. Listo.
Entonces decíamos que el marxismo es una concepción global de todo el universo, el mundo material en el que estamos y la vida de nuestra sociedad y la sociedad misma, ¿no? Abarca cuestiones que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con la biología, la geografía, la antropología, la sociedad, la economía política, la ciencia política, la cultura y el arte, entre otras disciplinas. Asimismo, esta filosofía científica comprende grandes campos del conocimiento que están interrelacionados entre sí, que es el materialismo dialéctico, que como veíamos es la filosofía más avanzada que ha dado la humanidad hasta estos momentos, que es una concepción filosófica en su sentido más amplio. Asimismo, el materialismo histórico no es más que el materialismo dialéctico aplicado al conocimiento o a la investigación del desarrollo de nuestras sociedades humanas. Y la economía política, pues es la aplicación de esta filosofía del materialismo dialéctico, de este enfoque materialismo, de esta aplicación de esta filosofía al desarrollo de la sociedad, específicamente al capitalismo, es lo que se denomina la economía política. Esos tres grandes campos, por decirlo así, son los que aporta o los que engloba el marxismo para analizar el desarrollo de nuestra sociedad. Este, el materialismo histórico es el materialismo, como decía hace un momento, aplicado al desarrollo de la humanidad, al análisis del pasado, desde que el género Homo apareció en el planeta y en particular el sapiens, que es nuestra especie. ¿Cómo fue que llegó al presente y cómo podrá ser el porvenir de la sociedad humana? Que es una pregunta que creo que se ha hecho la humanidad desde sus inicios. A esta pregunta concreta la responde el materialismo dialéctico con la aplicación de todas las leyes que lo rigen. Estas leyes, como vimos en sesiones pasadas, pues están este, comprendidas dentro de lo que se puede o hemos denominado el materialismo dialéctico, ¿no? Por lo anterior, dado que el materialismo dialéctico postula que todo lo que existe al margen de la conciencia y la voluntad de los hombres y las mujeres es materia o manifestaciones de la materia, la sociedad también es materia y como toda la materia también está sujeta a cambios constantes, cuantitativos, es decir, pequeños y acumulativos, también a cambios cualitativos o de calidad, que son muy profundos y transforman por completo el fenómeno del que se trata. Así, Marx y Engels registraron 4 cambios de este tipo en el devenir de la humanidad que se plasmaron en otros tantos modos de producción, o sea, formas muy diferentes de organizar la sociedad. El primero de ellos es el que veremos en esta sección, que es el régimen de la comunidad primitiva o comunismo primitivo. El segundo es el modo de producción esclavista. El tercero es el modo de producción feudal. Este, habrá uno cuarto que será el modo de producción capitalista, que es en el cual estamos en la actualidad. Y el quinto sería el régimen de producción socialista comunista, en el cual pues ya la sociedad humana se está adentrando, está luchando para llegar al desarrollo de esta sociedad. El cómo pasamos de un modo de producción a otro es lo que estudia el materialismo histórico, con base en los principios más generales de la filosofía del materialismo dialéctico. ¿Cómo analizar científicamente el desarrollo de la humanidad? Solo examinando las condiciones materiales de vida social en cada momento histórico, porque la vida social está determinada por las condiciones materiales y el elemento primario o fundamental no radica en las instituciones ni en el derecho, como comúnmente se nos enseñaba por medio de los pensadores idealistas, ¿no? Y uno de esos pensadores, pues fue Hegel, ¿no? Del cual Marx retoma los principios de la dialéctica, pero solo que lo pone como debería ser, ¿no? Él decía que la dialéctica estaba al revés en el pensamiento de Hegel, que tendría que ser materialista para poder comprender el desarrollo de la sociedad.
Digo, tampoco en la forma de pensar de los hombres, sino en la economía política. Esto es algo muy importante, creo yo, porque muchas veces hacemos análisis solamente ajustándonos al discurso o a las palabras o a los pensamientos de los principales actores políticos en nuestra realidad, y descuidamos las condiciones materiales del desarrollo de nuestro país. El materialismo dialéctico, como bien menciona aquí, lo primero en lo cual debemos nosotros ajustar nuestro pensamiento es en analizar, en comprender el desarrollo de la materia de la economía política, de nuestra economía en general, para a partir de ahí entender todas las instituciones, las leyes y las formas filosóficas y políticas de pensar de nuestra sociedad. Creo que esta parte que nos enumera el punto 8 es lo que debemos tener muy en cuenta para que, pues, conforme a esta escuela de cuadros, podamos ir desarrollando nuestra capacidad para entender no solo nuestra realidad, sino también transformarla, ¿no? De esta manera, sigo, examinando las condiciones materiales de la vida social, Marx y Engels descubrieron los modos de producción ya enumerados y sus características. ¿Cuáles fueron las causas de que una sociedad transitara de uno a otro y cómo se podía transitar ahora al porvenir socialista y comunista? Los modos de producción son las formas en que una sociedad organiza la producción de bienes y servicios, así como su distribución. Son formas históricas de organización social que cambian a lo largo del tiempo en determinados momentos y de manera súbita. Cada modo de producción corresponde a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, tienden a desarrollarse de manera permanente, pero no de repente se topan con el hecho de que el modo de producción en uso ya no les permite avanzar más porque sus contradicciones internas ya no lo permiten. Esa sociedad entra en crisis y ésta se resuelve transformando ese modo de producción por otro superior. Las contradicciones internas de cada modo de producción se dan entre sus dos componentes fundamentales. Las fuerzas productivas, es decir, todas las capacidades productivas que tiene una sociedad para producir lo que necesita, para subsistir, y las relaciones de producción, que no son más que las relaciones e instituciones jurídicas que condicionan la forma en que se distribuye lo producido para subsistir. Dos, cuando las contradicciones internas de un modo de producción se agudizan, se abre una época de revolución social en que la lucha de clases entre la clase dominante y la subordinada se exacerba y solo puede resolverse con la victoria y la toma del poder de esta última. Pues de manera general, estimados camaradas, esta sería la recapitulación de de las sesiones anteriores para abordar el primer modo de producción, que sería el régimen de la comunidad primitiva o comunismo primitivo. Encontrar las contradicciones internas que dieron pauta, pues, a un modo de producción diferente, que fue el régimen de la comunidad primitiva. A esto le tocará al compañero Amezcua exponer, pero no sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario para, si no, es así, dar la palabra a nuestro compañero Andrés Cuadromundo. Compañeros, no sé, compañeras, y no, es que estamos todos en la misma sintonía. Pues bien, estimado camarada Amezcua, Gracias, adelante. compañero Nael. Bueno, hasta ahí es lo que, como nos explicó el camarada Nael, hemos visto en tres sesiones de este curso de marxismo.
Hoy es la cuarta sesión y nos corresponde ver el primero de los modos de producción que tuvo la humanidad desde sus orígenes, el modo de producción comunal primitivo o del comunismo primitivo, que fue como le llamaron Marx y Engels inicialmente. ¿Qué es y cuáles fueron sus características? Entonces, ahí en la lámina 6 se explica que el modo de producción comunal primitivo o del comunismo primitivo es la primera forma de organización social de la humanidad y se desarrolló en el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Estos son términos acuñados por los antropólogos, que es una ciencia que estudia precisamente el pasado histórico desde sus épocas más remotas hasta las épocas relativamente recientes. Es también la forma de organización social más prolongada en el tiempo, con una enorme diferencia respecto a todas las demás. Es decir, este modo de producción comunal primitivo duró muchísimo tiempo y no así los posteriores, el modo esclavista de producción, el modo feudal de producción, el capitalista, que es en el que estamos ahora, son breves, todos ellos muy breves si se les compara con este que fue muy largo, largo. También dice ahí que no solo la ejerció el Homo sapiens, nuestra especie, sino otras especies humanas, otras especies de humanos que existieron en el pasado. Hasta la fecha han aparecido restos que se han ido hallando en distintos momentos, ya de unos 8 o 10 eh, especies que fueron humanas, igual que nosotros, pero no eran nuestra especie, eran otras especies. Todas las especies de humanos aparecieron en esa misma época, en el periodo del Paleolítico, también la del Homo sapiens, que es la más reciente, por eso también se le ha llamado el hombre moderno, apareció en esa época, pero es la única que subsiste hasta nuestros días. Las demás se fueron extinguiendo a lo largo del proceso. Pero todas ellas ya ejercieron esta forma de organización social desde los más antiguos, que ya eran humanos, hasta el Homo sapiens. Sus principales características, también nos explica la lámina, de este modo de producción, sus principales características consisten en que no existía la propiedad privada de los medios de producción, sino que la propiedad era colectiva. No existían las clases sociales antagónicas y la distribución de todo lo que los humanos conseguían se hacía de manera equitativa. También, por último, la otra característica fundamental es que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad pues es mínimo en esa etapa y los instrumentos de producción con que cuentan los humanos pues son muy rudimentarios, muy primitivos, muy anticuados y pues rendían poco al trabajo, a los frutos de la humanidad. Poco a los esfuerzos, era poco el rendimiento. Estas formas de llamar a los periodos del pasado prehistórico, paleolítico, mesolítico y neolítico, como ya dije, son acuñados por los científicos de esta rama específica de la ciencia que es la antropología, y son los que están en uso desde hace un siglo. Eh,
Antes se usaban otros en la época de Engels. Él retoma los que estaban en uso en su época y se hablaba de la etapa del salvajismo y de la etapa de la barbarie anterior, media y superior, pero esos son términos que entraron en desuso desde hace ya mucho tiempo y se sustituyeron por estos paleolítico, mesolítico y neolítico, que son más precisos y no son peyorativos. Así es que es muy adecuado que utilicemos estos y no necesariamente los anteriores. Pasamos a la lámina que sigue, por favor, y entonces ahí explicamos algo sobre estos tres periodos. El Paleolítico. El Paleolítico fue la etapa más larga y antigua de la existencia humana sobre el planeta Tierra, según estos científicos, eh, los antropólogos. eh, Abarcó desde hace entre 2,5 y 2,8 millones de años. Todavía no hay precisión entre los científicos respecto al momento exacto en que se inicia, pero entre esas dos fechas andan las opiniones de todos los científicos calificados en la materia, entre 2,5 y 2,8 millones de años, hasta que comenzaron el periodo mesolítico. Este periodo empieza hace alrededor de 12.000 años y luego a su vez es sustituido por el periodo neolítico, que empezó hace unos 5.000 años. Sin embargo, estas fechas, por ser así muy generales, pues no son tampoco muy precisas, porque no en todas las regiones del mundo ocurrió al mismo tiempo. Eh, el- Prácticamente todos los eh, seres de la familia Homo, todos los seres humanos, empezaron en África y de ahí fueron migrando y extendiéndose a otras partes del mundo. Y pues hubo lugares a los que llegaron muchísimo tiempo después que a otros. Y entonces todos sus periodos históricos pues cambian mucho según el momento en que llegaron los pobladores a esa zona, a esa región. También nos explica la lámina que esos tres periodos juntos, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, conforman un todo al que se ha llamado la Edad de Piedra, porque ese fue el elemento fundamental para la elaboración de los instrumentos de trabajo, los instrumentos también para practicar la cacería y la pesca y las diversas actividades que desarrollaban los humanos, pues era la piedra y por eso se le llama la Edad de Piedra. Y al término de el Neolítico también termina la Edad de Piedra y empieza la Edad de los metales. El hombre ya descubrió que podía utilizar y manejar para hacer nuevos instrumentos más eficaces de trabajo, el bronce, el cobre y más tarde el hierro y el acero, entre otros muchos metales. Durante 2 millones de años que duró el Paleolítico, 2,5 millones, cerca de 3 millones de años, como ya dije, pues surgieron varias especies humanas, pero la nuestra, la del Homo sapiens, es la única que sobrevivió a ese periodo. En ese mismo periodo se fueron extinguiendo las demás. La única que avanzó hasta el Mesolítico
y de ahí en adelante, pues son nuestros antepasados del género Homo sapiens, de la familia Homo sapiens, o de la especie Homo sapiens. Ahora, considerando, ya traduciendo esos millones de años en porcentaje, en un total y porcentajes, eh, el modo esclavista de producción se produjo en el periodo neolítico. Ahí fue donde se produjo la transición del antiguo modo comunal primitivo al esclavismo en el periodo neolítico, el último periodo de la Edad de Piedra. Considerando que ahí fue cuando se produjo, pues entonces, y si contamos como el 100%, los años que tiene la humanidad de existir desde la primera humanidad, el primer Homo, hasta nuestros días, 100%, pues el 99.5% del tiempo total que tenemos los humanos de existir, fueron dentro de ese modo de producción el comunismo primitivo o el modo comunal primitivo. Y apenas el 0.5%, la suma de lo que fue el periodo o el modo de producción esclavista, más el modo de producción feudal, más el capitalismo en el que ahora estamos, sumados todos esos, apenas llegan al 0.5% del total de existencia de la humanidad sobre el planeta Tierra. Y en la siguiente lámina, la 8, hablaremos un poco del árbol genealógico, ya en específico del Homo sapiens, nuestra especie, la del hombre moderno, que apareció por ahí de entre 200.000 años atrás y 300.000 años atrás, a partir de este momento. Se ha ido moviendo la fecha según se han ido encontrando no solo más restos de humanos, de Homo sapiens muy antiguos, sino también se han ido mejorando las técnicas para medir tiempos de antigüedad. Eh, ha avanzado la ciencia y se han ido midiendo cada vez con más precisión. Originalmente se hablaba de que el Homo sapiens tenía alrededor de 70.000 años de existir, después se habló de que no, que eran como 95.000, después se habló que pasaba de los 100.000 y ahora se explica que anda entre los 200.000 y los 300.000 años atrás. Los sapiens convivieron, son la última especie que apareció, pero le tocó todavía a nuestros tatarabuelos, los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos, le tocó convivir con otras dos especies más antiguas, el Neandertalis, el hombre de Neandertal, y el de Decinova. Esas fueron dos especies que ya se extinguieron, pero que se encontraron conviviendo en la misma etapa en que ya había sapiens e incluso hubo cruces biológicos entre sapiens y neandertals, entre sapiens y decinovas, eh, según se ha encontrado al cotejar el ADN de humanos antiguos de ciertas regiones y de humanos contemporáneos, junto con la comparación de los ADN que se han logrado rescatar de restos de Neandertal y de restos de los de Sinova. Ahora, en el presente, los parientes más cercanos que nos quedan son los chimpancés,
los bonobos y los gorilas. Esos no están en la misma familia de los humanos, pero son parientes muy cercanos. Eh, con los chimpancés, nosotros los humanos de esta época compartimos el 98.7 de los genes y con los gorilas un 98% de nuestros genes. Son los mismos genes de ellos, así es que como ven ustedes, pues es un porcentaje pequeño el que nos separa de ellos. Tanto los gorilas como los chimpancés como los Homo sapiens tuvimos un antecesor común que se extinguió hace unos 8 millones de años y todavía no se precisa exactamente cuál fue ese antecesor común. Eh, eh, bueno, ahora pasamos a la lámina que sigue y ahí vamos a retomar las características principales de la primera forma de organización social de la humanidad. Nos tocó convivir con bisontes, con una especie de antecesora de los elefantes, que era mucho más grande y peluda, eh, con otras especies animales que también se han extinguido. Entonces, como dijimos antes, durante más de 2 millones de años no existió la propiedad privada de los medios de producción. Sino que fue colectiva, no existieron clases sociales antagónicas y la distribución de los recursos fue equitativa. Pero el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas era mínimo y los instrumentos de producción eran rudimentarios. ¿Por qué? ¿Por qué en esa época la propiedad fue colectiva y no fue privada? Pues porque así lo determinaba el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que era muy escaso. Eh, si no hubieran los humanos, si no se hubieran congregado en grupos para sobrevivir, si no hubieran sido muy fraternos entre sí, muy cercanos, muy, no hubieran podido sobrevivir. Un humano solo, imposible que pudiera sobrevivir en ese mundo tan hostil, tan adverso, tan lleno de peligros y amenazas, tan escaso en alimentos, tan escaso en medios de subsistencia. Necesariamente tenía el ser humano que congregarse con otros seres humanos y cuidarlos mucho, cuidarse todos mucho entre sí, porque sin los demás no sobrevivía uno solo. ¿Por qué era mínimo el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas? Pues porque, como ya nos explicaban a él, una de las leyes objetivas de la realidad descubiertas por Marx explica que la humanidad tiene la tendencia a mejorar constantemente, a desarrollar constantemente sus instrumentos de trabajo, sus medios de producción, y hasta ese momento, pues muy poco habían avanzado los abuelos de nuestros abuelos, muy poco habían avanzado en este largo camino al que hemos seguido sumando las posteriores generaciones y sigue sumando la actual generación y las nuevas generaciones. Cada vez se van desarrollando más los instrumentos de producción y los medios de producción, pero en aquella época apenas hasta ahí habían llegado. ¿Por qué en ese tiempo no hubo clases sociales antagónicas? Pues porque las clases sociales antagónicas, el grupo de humanos que explota a otro grupo mucho más grande de humanos, eh,
solo puede existir cuando hay propiedad privada de los medios de producción. Cuando desaparece o todavía no aparece la propiedad privada, pues entonces no hay antagonismos entre humanos. Y en aquella época todavía no aparecía, y luego en el socialismo moderno, pues debe desaparecer la propiedad privada de los medios de producción para que desaparezcan las clases sociales antagónicas. Eh, y luego, bueno, ¿en qué consistían los instrumentos de producción durante esa larga etapa de el Paleolítico? En la lámina que sigue lo abordamos. La lámina 10, por favor. Eh, ¿Cómo vivían los humanos, cómo vivía la humanidad durante el Paleolítico? Todas las especies de Homo que existieron en esa época. Los humanos en el Paleolítico, todos vivían en grupos pequeños, de alrededor de 10 personas. Todas esas personas eran de la misma familia, padres, hijos, hermanos, del mismo núcleo familiar. Se alimentaban de lo que lograban cazar y de lo que lograban recolectar de raíces, de frutos, de plantas alimenticias, lo que lograban conseguir, vivían al día a día, tenían que resolver los problemas de comer hoy, de subsistir hoy, y ya mañana pues será otro día. Eran nómadas, no podían quedarse largo tiempo en una misma zona porque se acababan lo que había ahí para comer. O sea, ya no había más animales para cazar, ya los habían cazado o habían huido para no ser cazados por los humanos. Ya se habían acabado lo que había de frutos y raíces, y entonces pues tenían que caminar en busca de otro paraje donde todavía encontraran alimentos. Y pues eso, en eso consiste el nomadismo, en no poder estar establecidos en un lugar fijo, sino tener que quedarse solo una muy pequeña temporada en cada lugar y avanzar hacia otra. Eh, Dormían en cuevas o en chozas que aprendieron a fabricar con eh, ramas, con ramas de los árboles, y las cubrían con pieles de los mismos animales que cazaban, que también las usaban, por cierto, para fabricar sus vestimentas rudimentarias para protegerse del frío. Con el tiempo también empezaron a construir o ayudarse como materias para la construcción de sus instrumentos de trabajo con madera y con hueso. Varios de esos grupos de 8, de 10 personas eh, que compartían antepasados comunes formaban una tribu. Como no podían crecer mucho los grupos, pues los hijos, las generaciones jóvenes, se iban separando del grupo original, formaban un nuevo grupo, y así, en lo que podría considerarse hoy como familia extendida, pues era una tribu donde se movían cercanamente muchos grupos distintos, pero no todos juntos, porque no, pues entonces arrasaban con la comida y ya no quedaba en esa zona. Tenían que quedarse un pequeño grupo en un lugar y el otro pequeño grupo cerca, pero en otro paraje, y así, y muchos de ellos formaban una tribu, y esa tribu procuraba moverse toda junta hacia nuevos parajes. A mayor distancia se movían toda la tribu para conservar ciertos lazos que les permitieran ayudarse
en las ocasiones que así lo permitieran. También en esa época surgen el conocimiento del fuego, que fue accidental inicialmente, eh, pero luego aprendieron a dominarlo, a domesticarlo, a producir fuego a su antojo cuando lo requerían para calentarse o para someter a cocción algunos alimentos que así lo requerían. Fue en el mismo periodo del Paleolítico y también fue cuando nacieron las primeras manifestaciones artísticas, que fueron sobre todo, o las que se conocen, las que han sobrevivido y se conocen, pues pinturas rudimentarias que hacían en las cuevas donde estaban alojados, generalmente figuras de animales eh, que existían en esa zona, en ese paraje, y que se les conoce como pinturas rupestres. Eh, la humanidad actual pues va descubriendo eso, que es un tesoro de nuestro pasado, y pues los valora muy como hallazgos muy importantes, que nos permiten también conocer aspectos del pasado nuestro. En la lámina siguiente vemos los adelantos importantes que se dieron al pasar del Paleolítico, esa primera larga etapa, al Mesolítico, un segundo periodo de la misma edad de piedra. En ese periodo del Mesolítico, la humanidad mejoró las herramientas y técnicas de caza y recolección, porque logró hacer, pues, instrumentos más finos de piedra, ya no tan toscos, encontró piedras más duras que podía utilizar para pulir otras piedras, y entonces con eso logró hacer hachas, eh, especie de cuchillos, eh, puntas de flecha. eh, Inventó entonces el arco y la flecha, ya no tenía que acercarse tanto a animales peligrosos para luchar con ellos y poderles dar muerte y comérselos, sino podía a cierta distancia tirarles flechas y, y matarlos y comérselos. Mm, eh, También en esa época, en el Mesolítico, empezó a fabricar otros instrumentos que le permitieran mejorar su capacidad de capturar peces y comer pescado. Primero lo tenía que hacer con las manos, no había otra forma, y pues es difícil, muy difícil atrapar un pez con las manos por mucha destreza que se tenga, pero después empezó a fabricar anzuelos en el Mesolítico, empezó a fabricar arpones para pescar eh, peces de gran tamaño, también redes. Todo eso surge en esa época del Mesolítico. Y se dieron los primeros pasos rumbo a la domesticación de animales. Los animales originalmente, todas las especies que subsisten, pues fueron salvajes. Eh, pero el primero al que el hombre domesticó fue al perro. Capturaba algún perro y lo tenía bajo su cuidado, un grupo de humanos. Entonces, es con el que tenemos una cercanía mayor de convivencia ya de muchos miles de años, de 10.000, 12.000 miles de años, la, la convivencia entre humanos y perros. El humano domesticó al perro y fue un buen pacto, porque el perro conseguía protección y alimento seguro más fácil al lado de un humano que en sus propias jaurías, y el humano a su vez eh, compartía calor a la hora de dormir en las noches frías, eh,
le ayudaba en las tareas de cacería. Los dos mejoraron su eficiencia al conseguir alimento por medio de la cacería, el perro y el humano, y conseguía también seguridad porque el perro tiene más sensibilidad olfatística sobre todo. Entonces, cuando advertía que se acercaba algún peligro, pues ladraba y alertaba al humano. Eh, También en esa época del Mesolítico se inició la explotación de nuevos recursos. La recolección de frutos, semillas, raíces y moluscos se volvió intensiva con esos nuevos instrumentos. Pudo, pudo conseguir mayor cantidad de alimentos y al conseguir mayor cantidad de alimentos, de proteína en este caso, pero también de las vitaminas de origen vegetal y de las fibras de origen vegetal, pues mejoró su nutrición y prolongó su promedio de vida. También se avanzó en la división del trabajo, no de clases sociales, sino de trabajo, al especializarse unos individuos más en la cacería, otros más en la pesca, otros más en la recolección, y al irse especializando, pues hacían mejor su trabajo en vez de que uno mismo tuviera que hacer de todo, o todos tuvieran que hacer de todo, y con eso aumentó la eficacia productiva, mejoró la productividad, mejoró la producción. Al mejorar los instrumentos de producción, mejoró la capacidad de producción. Hubo avances tecnológicos al utilizarse ya también de manera constante la madera, el hueso y las pieles para fabricar herramientas, y también se mejoró mucho la técnica del tallado de piedra, produciendo artefactos más afilados y más eficientes. Como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, volvemos a las leyes descubiertas por Marx, pues hubo mejorías en las formas de vida, como el poder quedarse más tiempo en cada paraje, porque entonces podían sacarle más jugo a lo que ahí había los grupos humanos, sin tener que moverse tan pronto como antes a otros parajes. Además, al haber sido una época en que coincidió todo esto con que mejoró el clima, terminó la última glaciación, la última oleada de enfriamiento intenso del planeta todo, al retroceder los glaciares, pues eso facilitó la adaptación a entornos diferentes, a parajes diferentes que habían sido inhabitables durante una larga época. Y pasamos a la siguiente lámina, y ahora vamos a hablar del Neolítico, el último periodo de la Edad de Piedra, que a su vez es la etapa en que se da la transición del primer modo de producción de los humanos al que sigue en el tiempo, que es el modo esclavista. El neolítico, en ese periodo de la Edad de Piedra, el último periodo de la Edad de Piedra, el neolítico, es cuando se produce lo que los antropólogos han llamado la gran revolución eh, neolítica, o la primera revolución tecnológica de la humanidad. Fue de un muy rápido, muy dinámico desarrollo de las fuerzas productivas, mucho más que el del Mesolítico, que ya también había sido un periodo de desarrollo de las fuerzas productivas, pero ahora fue mucho más rápido, más acelerados los cambios, más significativos, más importantes, y contrastaron con el larguísimo periodo del Paleolítico en el que casi no se lograron avances, porque era una etapa en que las fuerzas productivas
se desarrollaron con mucha lentitud. En este periodo se desarrollan rápido. Es cuando se inventa la agricultura, con la consecuencia de que se deja atrás la etapa nómada, ya no necesitan los humanos moverse a otra zona porque ya se hayan acabado las raíces, los frutos, las plantas alimenticias de un paraje, sino que ahora siembran y reproducen ellos mismos lo que van necesitando para alimentarse y ya no necesitan irse a otro paraje, se quedan donde hay tierras cultivables, donde hay zonas con agua, donde hay suelos buenos para la reproducción de los frutos que se siembran. Entonces se dan los primeros asentamientos y también el desarrollo de los asentamientos. En ese mismo periodo llega a ya no solo moverse los humanos en grupos de 10, sino en grupos muy grandes, ya se concentran a vivir en los lugares donde había tierras fértiles y llegan a desarrollarse incluso muy grandes ciudades. También es la etapa en que se desarrolla ampliamente la domesticación, ya no solo de perros, sino de toda clase de animales alimenticios o que pueden producir productos para cubrirse, para fabricar ropa, para manufacturar ropa. eh, se domestica al ganado mayor, se domestican a las aves de corral, se domestican pues a muchas especies animales. También en esa etapa, hacia el final del neolítico, la humanidad ya empieza a manejar todavía de manera muy esporádica y precaria el cobre, el bronce, el oro para producir orfebrería, productos de adorno, porque es un metal muy blando que no es útil para fabricar herramientas. Pero el cobre y el bronce siendo materiales blandos, son un poco más duros y sí, se utilizaron para fabricar instrumentos. Por primera vez, los humanos ya no tienen que vivir al día, preocuparse por conseguir hoy lo que hoy van a comer y ya mañana será otro día, sino que empiezan a tener excedentes. Cuando llega la época de cosecha de lo que sembraron, pues entonces guardan, almacenan, surge el almacenamiento que antes pues no figuraba entre las habilidades de los humanos, ya tienen que guardar todo lo que van a utilizar para la época que no es de siembra, para la época de sequía del año, y surge también el intercambio con otros miembros del mismo grupo o con otros grupos, porque había quien había almacenado productos agrícolas, pero no tenía productos ganaderos y los intercambiaban, o había quien tenía productos ganaderos, pero no tenía instrumentos para cultivar la tierra, para arar la tierra, en fin. Entonces, o quien prefería conseguir mejores cosas para vestir que encontraba con otros humanos, y entonces es cuando surge el intercambio, lo que ahora llamamos comercio, que primero durante una larga etapa, pues no fue por medio de dinero, sino por medio de trueque. En la siguiente lámina hablamos brevemente
de el esclavismo, que es pues la etapa que siguió, el modo de producción que siguió, muy a grosso modo, porque le dedicaremos una jornada completa de la Escuela de Cuadros a este modo de producción, pero por lo pronto para contrastar con el que terminaba el modo comunal primitivo, el esclavismo tuvo estas características. Es el inmediato posterior al de la comunidad primitiva. Es muy injusto y muy cruel, pero es superior, sin embargo, a la comunidad primitiva en el sentido de que esas nuevas relaciones de producción en la que hay amos y hay esclavos, eh, eh, esas nuevas relaciones de producción parten del momento en que el anterior modo de producción, que era un modo muy justo, muy humanista, pero que rendía muy poco a los humanos de lo que necesitaban para sobrevivir, en el momento en que ya desarrolló tanto que ya no cupo en esas condiciones, en esas relaciones de producción igualitarias, pues entonces surge la división en clases sociales, eh, y esa división da pie para que se puedan seguir desarrollando las fuerzas productivas cuando ya no pudieron desarrollarse más en el régimen anterior. Sus principales características son que la tierra, las herramientas y los demás medios de producción pasan a ser propiedad de los integrantes de una clase social, la clase social dominante, los que se apropian, los que consideran suyas, los que toman para sí tierras, herramientas, eh, productos almacenados de lo que cosecharon, eh, se van convirtiendo en la clase social dominante. eh, por primera vez aparecen, por tanto, las clases sociales antagónicas y también con ellas aparece la lucha de clases. Eh, la tercera característica es que los esclavos también son propiedad privada, como cualquier herramienta, como cualquier ganado, como cualquier pieza de ganado. Su propietario tiene sobre ellos todos los derechos, los puede comprar, los puede vender, los puede explotar, puede abusar de ellos en todas las formas posibles. Ellos no tienen ningún derecho que los proteja. eh, y puede hasta privarlos de la vida sin que nadie lo castigue, pues son sus esclavos, igual que puede matar a su vaca o matar a su guajolote, o pues puede matar a un esclavo cuantas, o a cuantos esclavos desea hacerlo sin que haya nada que lo impida o nada que lo castigue. Los esclavos trabajan en la producción minera, en la producción agropecuaria, en la producción artesanal, también hacen el servicio doméstico de sus amos, sin recibir más pago que la comida que el amo quiera darles. Tampoco tienen derecho a exigir más cantidad o determinada calidad. Surgió el Estado por primera vez con su entramado jurídico, es cuando se empiezan a formular leyes, antes no hacían falta, su entramado jurídico, que son las leyes, su entramado institucional, que son los cuerpos, las instituciones que forman el Estado, eh, el entramado burocrático, que son pues los encargados de gobernar, de ver que se apliquen las leyes, que se respeten las leyes, eh, el cuerpo represivo, los cuerpos represivos que persiguen y castigan a los que no cumplan las leyes, particularmente a los de la clase social explotada, porque todo el Estado, desde que surge, mientras existe la propiedad privada, tiende a defender y a servir a los intereses de la clase dominante,
para eso existe el Estado, para eso se inventó, para eso surgió precisamente al surgir la propiedad privada. Las sociedades esclavistas dependían de la expansión militar, o sea, también el militarismo, los ejércitos, la lucha de unos humanos por medio del ejército contra otros humanos de otra región, surgen en esa época y son muy útiles porque era la mejor manera, la manera de obtener mano de obra esclava de manera masiva para todo el grupo que resultaba vencedor, pues podían tomar como esclavos a los vencidos. Eh, Pasamos a la lámina 14. Y entonces, ¿por qué razón se transita de la comunidad primitiva al esclavismo? Pues es una recapitulación porque de hecho quedó subsumido este asunto en lo que ya hemos visto. Pero aquí explicamos que es porque, otra vez o reiteramos que es porque el desarrollo de las fuerzas productivas que se había logrado sobre todo en el Neolítico, que fue muy rápido el desarrollo, este desarrollo, pues alcanzó tal volumen que ya no ocupó más dentro de las relaciones de producción de la comunidad primitiva. Necesariamente tenían que ser cambiadas por otra nueva forma de relacionarse los humanos, los grupos de humanos, surgiendo la propiedad privada. Y esto sucedió pues durante el Neolítico, que es en el que se produce la transición de un modo de producción al que sigue. Y en la lámina que sigue, en la 15, continuamos. Eh, ¿Qué tiempo duró la transición? Esto es importante porque la transición de un modo de producción a otro, eh, siendo súbita, no es instantánea. Es un proceso que se lleva su tiempo en todos los cambios de un modo de producción al que sigue. Hay un periodo de transición que es más o menos prolongado. En este caso fue más o menos de cosa de 4000 años el que fuera pasándose de un modo de producción al que sigue. El proceso neolítico, toda la duración del proceso neolítico es prácticamente el periodo de transición. Y en Europa, en Grecia y en Roma, Grecia y Roma, que están en Europa, empezó hace unos 9000 años y terminó hará unos 3000 años, se llevó como 6000 años allá. En otras partes, como hemos dicho, pues no fue al mismo tiempo, fue un poco antes o un poco después. En el caso de nuestro continente, eh, fue muchísimo después, fue muy tardía, pues porque aquí los humanos que emigraron, que entraron por el estrecho de Bering, por el norte de nuestro continente, viniendo de Asia, o que llegaron en canoas, en precarias embarcaciones al lado sur de nuestro continente, eh, llegaron muchísimo después, fue la última región del mundo en poblarse por humanos, por Homo sapiens, ya no existían los neandertales, ni los decinovas, ni todos los demás que existieron en otra época. eh, ya aquí llegaron solo los actuales, los humanos modernos, y aquí la revolución neolítica empezó hace unos 4000 años, cuando en Grecia y Roma había empezado hace 9000 años, y en otras regiones como en la Mesopotamia habían empezado hace 12000 o 15000 años. Eh, entonces,
Eh, Hace unos 4000 años aquí empieza la revolución neolítica, pero no hay una fecha en que termine, porque eh, el proceso ya no llegó a terminar por sí solo, sino que lo interrumpieron los europeos, Hernán Cortés, Pizarro, los europeos que llegaron, invadieron esta región, se apoderaron de la tierra, se apoderaron de los habitantes de estas zonas, hicieron matazones espantosas, a los que sobrevivieron los esclavizaron, destruyeron sus culturas, y todo eso sucedió con las civilizaciones que estaban en pleno tránsito del esclavismo de la comunidad primitiva, del modo comunal primitivo, al esclavismo. Todavía no llegaban a consolidar el esclavismo y menos a avanzar hacia otros modos de producción posteriores. Aquí eh, la agricultura, los más antiguos indicios que se han encontrado datan de hace 3500 años antes de nuestra era, es decir, hace unos 5500 años. Esto fue 5000 años después que en la Mesopotamia y en la región del Nilo, 4000 años después que en lo que hoy es China, eh, 1500 años después que en lo que es Europa, y para colmo, como para retrasar más todo el proceso, pues aquí no llegó a desarrollarse la ganadería por la sencilla razón de que aquí no habían migrado animales grandes. No había ganado mayor, no había caballos, llegaron con los europeos, no había reses, no había ganado mayor. Además, la rueda, que fue un gran adelanto en el desarrollo de las fuerzas productivas en las demás regiones del mundo, pues aquí no se conoció hasta que llegaron los europeos, porque pues no, al no haber ganado y era su principal utilidad el de servir para que carretones tirados por animales pudieran transportar grandes cargas, pues no se llegó a inventar o a descubrir la rueda. Eh, eh, y bueno, pues eh, ya estamos prácticamente concluyendo, pero eh, en la lámina que sigue, entonces vemos que, sin embargo, aquí pues hubo grandes desarrollos urbanísticos, grandes avances culturales, y vamos a hablar aquí en estas siguientes láminas de las principales culturas que se desarrollaron en este continente, culturas portentosas, culturas deslumbrantes que ocurrieron en nuestro neolítico, en nuestra revolución neolítica latinoamericana. Empezando por las más antiguas, la más antigua de todo el continente se dio en México, en territorio de lo que ahora es México, fue la de los Olmecas. Esta civilización habitó en el sureste de México, en el sur de Veracruz, en Tabasco principalmente, y regiones aledañas. Ah, ah, Ahí habitó, ahí floreció. eh, en, eh, empezó a florecer hace unos 3200 años
y declinó en su florecimiento hará unos 1600 años. Se le considera a la cultura olmeca la cultura madre de Mesoamérica. Muestras de su desarrollo arquitectónico en lo que fueron las ciudades de La Venta y de San Lorenzo. Ahí en la gráfica pusimos la, la zona piramidal de La Venta y también esas enormes cabezas con un escultor Sí, bastante fino, bastante desarrollado. Esas- gracias, nunca reconozco, sí, sí se refleja aquí en la imagen de mi teléfono, pero las cabezas olmecas. Luego la segunda más antigua floreció en lo que ahora es el estado de Oaxaca, también aquí en México. Pues esta floreció, empezó a florecer hace 2500 años y a declinar hace 1100 años en el Valle de Oaxaca. Es seguramente, a menos que se descubriera alguna otra, pero es de lo más improbable, la segunda más antigua. Su principal asentamiento fue en Monte Albán, ahí en el Valle de Oaxaca, y bueno, pues es conviene mucho visitar ese asentamiento, esa zona arqueológica, porque pues da una idea muy viva de todos los avances que lograron los zapotecas. Destacaron en la arquitectura, en el arte, en la astronomía, en la técnica hidrográfica, fueron muy avanzados y además fueron pioneros en la cerámica y la tejeduría. En la siguiente lámina tenemos a la tercera civilización más importante de toda y más antigua de todo el continente, la cultura teotihuacana. Esta fue una civilización que se desarrolló en el centro de México. Entre hace unos 2100 años fue cuando empezó a florecer y declinó hará unos 1900 años. Su capital fue una de las ciudades más grandes de Mesoamérica y una de las más complejas de todo el mundo antiguo. Teotihuacán influyó mucho en la economía, en la política, en la arquitectura, en el arte de toda Mesoamérica. Las demás poblaciones todas tomaron parte de la cultura teotihuacana, la hicieron suya, la adaptaron con, con nombres propios a sus propias regiones. Y luego la cuarta más antigua de todo el continente es la cultura maya. La cultura maya que floreció en el sureste de México, pero también en varios países de lo que ahora es Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en Salvador. Hay muchos asentamientos mayas muy desarrollados. Esta empezó a florecer hace unos 1700 años y empezó a declinar hace unos 1000 años. Se caracterizó por un gran desarrollo científico, matemático, artístico y arquitectónico. Algunas de sus ciudades muy importantes, que de todas hay también eh, eh, es conveniente visitar sus restos arqueológicos. Eh, Está Copán, está Piedras Negras, está Palenque, está Tikal, está Calakmul, está Uxmal, está Chichén Itzá y está Tulum. Todas estas fueron muy importantes ciudades mayas. Su sistema para medir el tiempo fue muy adelantado y también lo fue su escritura. Y en la siguiente lámina vemos la quinta más antigua, que esa fue en los Andes, en lo que ahora es Perú, en lo que ahora es Ecuador, en lo que ahora es Bolivia, en lo que ahora es esa zona de los Andes. Toda esa fue
fue habitada por los incas, la cultura incaica. eh, eh, Se desarrolló en la cúspide del neolítico latinoamericano y empezó a florecer hace 800 años. Vean ustedes, mucho después que la Olmeca, mucho después que la Zapoteca, mucho después que la Teotihuacana, mucho después que la Maya, pero bueno, es la que siguió en antigüedad. Hace 800 años empezó a florecer y hace 500 años declinó por la invasión de los europeos. Ellos se encontraron, los conquistadores españoles, se encontraron con esta cultura, lucharon contra ellos, los sometieron, pues porque los europeos tenían un desarrollo militar mucho más avanzado, tenían un desarrollo en instrumentos bélicos mucho más avanzado, tenían espadas de acero, aquí se combatía con masas de pedernal, se combatía con flechas con punta de piedra, con lanzas con punta de piedra, y ellos traían pues ya armamentos eh, hechos de acero, armaduras con que cubrían sus cuerpos los soldados extranjeros, armaduras de hierro, eh, usaban pólvora, disparaban armas de fuego, y aquí pues todavía nuestro desarrollo de las fuerzas productivas pues estaba lejos de haber llegado a ese tipo de, eh, de objetos. Pero los incas destacaron por su agricultura, por su arquitectura, por su tipo de organización política, por la construcción de caminos. Inventaron técnicas agrícolas que les permitieron aprovechar los recursos que tenían a su alcance, como era una zona, es una zona de cerros, de vertientes pronunciadas, de cañadas, no de valles, pues entonces inventaron o descubrieron, desarrollaron la técnica agrícola a base de terrazas, iban aplanando partecitas de los cerros para ahí sembrar, porque si se siembra en una vertiente, pues llega la lluvia y deslava todo. Transformaron así el paisaje natural con esas terrazas, también con sus carreteras, con sus asentamientos en las montañas. Construyeron una red de caminos de más de 30.000 kilómetros para unir todas las poblaciones eh, incas que estaban diseminadas en varios de los países de la zona andina que ahora ya mencioné: Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia. Descubrieron una red de caminos, construyeron una red de caminos de más de 3.000 kilómetros, y en la imagen la muy famosa ciudad de Machu Picchu. Y la más reciente de todas estas asentamientos florecientes, muy importantes, pues fue el de la cultura azteca o mexica, eh, eh, o Tenochca, todos esos nombres tiene, que se desarrolló en el Valle de México, en una zona lacustre donde colindaban 7 lagos de esta región, unos de agua salada, unos de agua dulce. Entonces ahí construyeron una gran ciudad. Esto empezaron a florecer hace 700 años, 100 años después que los incas del Perú, y también hace 500 años, pues pararon ese desarrollo los invasores europeos. Ya no dejaron que se pudiera seguir más allá. Su capital, Tenochtitlan, está considerada la ciudad más poblada, mucho más que las de Europa de su época, o que las más antiguas de Europa, de Asia, de África, de nuestro continente, la más poblada del mundo, la más deslumbrante ciudad de la antigüedad. Cultivaron la poesía, la pintura, la escultura, cultivaron la orfebrería con gran exquisitez,
sus técnicas hidrológicas fueron muy avanzadas. Aprendieron a separar los lagos de agua salada de los lagos de agua dulce para que no se contaminara. Aprendieron bueno, y sus capacidades urbanísticas. Construyeron en medio de esa zona lacustre esta ciudad muy grande y también sus técnicas agrícolas, porque pues son los grandes descubridores de los cultivos o los grandes inventores de cultivos en Chinampas, que son pues una especie de islas semiflotantes construidas por los humanos. Eh, pero, bueno, también hay quienes dicen que esas culturas son únicas en el mundo y tampoco es cierto. Son muy importantes, son muy valiosas, datan del Neolítico, pero hubo otras en otras partes del mundo que en sus propios periodos neolíticos, que fueron miles de años antes, también fueron grandes ciudades, quizá no tan grandes, pero con muchos méritos también. En la lámina 19 tenemos algunos ejemplos. eh, Ahí aparecen tres ejemplos en las gráficas, tres ejemplos. eh, son de la zona del Levante. eh, Ahí en lo que ahora es Turquía hubo ciudades muy importantes, en lo que ahora es Cisjordania, ahí en la zona donde los israelitas están masacrando a los palestinos con armamento de Estados Unidos, ahí hubo grandes culturas, ahí y en lo que ahora es Irak, Siria y Kuwait, ahí tenemos esta ciudad de Uruk y Eridu. La primera gráfica corresponde a Jericó, la antigua Jericó, una, que fue una gran ciudad que floreció hace miles de años, y la de el centro es Uruk y la de la derecha es Eridu, en maquetas que se han reconstruido. Todas estas ciudades son mucho más antiguas que la cultura olmeca y que todas las latinoamericanas. Todas estas culturas datan de hace 10.000 años, porque allá en esa época fue su época del Neolítico, porque a su vez pues son zonas que se habían poblado mucho antes que, que aquí en esta región nuestra. Aquí concluyo mi exposición. Compañero Nael, que es el moderador, pues toma la palabra nuevamente. Muchas gracias, estimado camarada Amezcua. Este, pues como conclusión de la presentación, podemos decir que, como punto primero, el modo de producción comunal primitivo es la primera forma de organización social de la humanidad y se desarrolló en el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. También es la forma de organización social más prolongada en el tiempo, con una enorme diferencia respecto a las demás. Segundo, que el Paleolítico fue la etapa más larga y antigua de la existencia humana sobre el planeta Tierra y abarcó desde hace 2.5 a 2.8 millones de años, hasta que comenzaron el periodo mesolítico, hace aproximadamente 12.000 años, y luego el periodo neolítico, hace 500 años. Aunque estas dataciones no tienen aplicación universal, sino que varían de una u otra región del planeta, dependiendo de varios factores. Los tres periodos mencionados constituyen lo que ha sido la llamada la Edad de Piedra, y al terminar el Neolítico, que fue uno de los rápidos eh, y profundos cambios, empezó la que han denominado la Edad de los Metales. Durante el Paleolítico surgieron varias especies de género Homo que luego se fueron extinguiendo poco a poco, pero eran humanos, vivían en pequeños grupos y su forma de organización social
ya era la de la comunidad primitiva o comunismo primitivo. Entre estas, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis, el hombre del Neandertal y de otras varias. Tercero, el Neolítico fue un periodo en el que se desarrolló las fuerzas productivas, adquirió un gran dinamismo que contrastó con la lentitud de la etapa del Paleolítico y el desenvolvimiento, un poco más rápido, pero no lo suficiente del Mesolítico. En este periodo se produjo la transición al modo esclavista de producción. La transición se llevó en promedio unos 4000 años. Por eso, cuando aventureros europeos invadieron nuestras tierras, pues había una gran diferencia en cuanto a su desarrollo de ellos con respecto al nuestro. El cuarto, el modo esclavista de producción es el inmediato posterior de la comunidad primitiva y es más injusto y cruel, pero superior a aquella en el sentido de que esas nuevas relaciones de producción parten del momento en que el modo comunal primitivo ya no permitió un mayor desarrollo de la capacidad productiva de la humanidad y a partir de ahí inicia una época aún de mayores avances. Quinto, ¿por qué razón se transita de la comunidad primitiva al esclavismo? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas alcanzó tal volumen que ya no cupo dentro de las relaciones de producción de la comunidad primitiva y requerían ser cambiadas por el primer régimen basado en la propiedad privada. Y esto sucedió durante el Neolítico, cuando el desarrollo previo tocó el punto máximo que cabían dentro del modo de producción que entró en caducidad. Texto, la revolución neolítica, época en la que se inició la transición entre los modos de producción comunal y esclavista, es más tardía en nuestro continente y más lenta en su desarrollo. Por eso, cuando los europeos invadieron nuestras tierras, se encontraron con sociedades las más avanzadas que estaban en el neolítico en plena transición de la comunidad primitiva al modo de producción esclavista. Este es, en resumen, de lo expuesto por nuestro camarada Amezcua. Entonces abrimos en nuestra sesión a preguntas y respuestas, ¿no? A un espacio de preguntas y respuestas y comentarios respecto a este tema. No sé, compañeros, compañeras que deseen participar, preguntando o bien aportando algo al tema, lo pueden hacer. Y compañeros, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí se escucha, sí. Sí. No sé quién ha alzado la mano. Estoy tratando aquí de... Bueno, yo quiero hacer Sí, una... adelante, Guerra. Hoy se habla de la región de Centroamérica con una gran exaltación eh, en cuanto a las relaciones sociales. Se exalta el avance en, en materia de relaciones humanas, sobre todo, que algunos dicen ya parte de ahí el humanismo. El humanismo. Yo he visto aún entre los maestros esta idea de una gran apología a ese pasado en la región de Centroamérica, la, la cultura tolteca y, en fin,
Yo digo que no es tanto el desarrollo social, porque todavía había relaciones, antes se decía de la barbarie, ¿no? Eh, bueno, ni pensar, no vale la pena detallar, pero ¿en qué condiciones se hallaban los eh, que trabajaban la tierra y las artesanías o la rudimentaria minería, el labrado de la piedra, en fin? Pues yo creo que eran relaciones de dominio de los más fuertes, en una etapa este, de un régimen militarista, sacerdotal, de brutalidad en las relaciones. Digo eso porque y hay que rescatar lo valioso de la cultura, el avance en la arquitectura, en la astronomía, en las artes, pero no tanto como para decir que ya eran relaciones donde se daba el humanismo. Si hubiera algún comentario al respecto, yo lo agradecería, porque ahora en muchos eventos donde vamos, se hacen ceremonias con saumerios, con advocaciones a los cuatro vientos y todo eso, porque desde luego desde ahí ya hubo el maíz, en fin. Yo espero que este comentario no moleste a nadie, pero el humanismo, bueno, es una concepción del desarrollo social mucho más cercano a nuestro tiempo, no tanto en aquella época de la comunidad primitiva del periodo neolítico, por ejemplo, ¿no? Que dejó ya muestras de progreso, del desarrollo de las fuerzas productivas, desde luego. En fin, este es mi comentario, compañero Nael. Compañeros, muchas gracias por su exposición. Debo felicitarlos, ¿eh? Eso sí, parece que estamos en una clase, bueno, estamos en una clase abordando desde un punto de vista científico este tema, pero con un gran atractivo. Así que mi felicitación a ustedes. Muchas gracias, camarada Guerra. No sé si alguien más, compañera Marta Elvia, adelante. Su micrófono, estimada compañera Marta Elvia. Tiene su micrófono por ahí. Todavía sigue apagado. A ver, ahí ¿Ya está. está? Listo. Bueno, compañeros, muy buenos días a todos. Creo que esta exposición eh, expresa la médula de este tema, el conocimiento absolutamente científico sobre este modo de producción. Lo ha descrito, lo ha explicado nuestro compañero Cuauhtémoc como siempre, con una gran capacidad de síntesis de manera muy didáctica. También, como siempre, nos ha llevado de lo más general a lo particular, de lo más, dijéramos, lejano a lo más cercano. Nos ha resumido la esencia. Es una exposición muy abarcadora, pero a la vez profunda, muy bien ubicado en el tiempo, en el espacio. Nos expresa de tal manera lo sucedido, lo acontecido y su relevancia, que pues inclusive, ¿verdad? Eh, como producto de toda esa evolución, pues nos hace ponernos a reflexionar mucho y hasta nos emociona, diría yo.
Le agradezco al compañero una vez más, como siempre, que nos entregue su esfuerzo académico, intelectual, de la manera tan brillante como siempre lo hace. Gracias, compañero. Muchas gracias, camarada Marta Elvia. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto, hacer una pregunta para el compañero User, se me fue su nombre hace rato, compañero de Morelos, ¿no? Adelante. Su micrófono. Sí, bueno, ya está. Eh, bueno, el mérito de cada grupo, de cada organización, pues hay que dárselo. Sencillamente, de todo lo explicado acá, lógico que hay que rescatar lo fundamental para entender hoy la realidad. Resulta que muchos grupos que se dicen ser marxistas se olvidan de la esencia de la lucha de clases y caen a propósito o premeditadamente de ensalzar el partido en el poder, que en estos momentos es Morena, y lógico se olvidan cuál es la esencia de Morena como parte de la superestructura de la clase dominante actual. Entonces, viendo eso, creo que lo demás pues es entendible. Únicamente en la práctica hay que explicarle a las masas que hay que aprovechar los programas sociales, pero esto no significa que vamos a ir atrás de un partido de la burguesía en la cual nos quiere imponer de decir que es partido de todo el pueblo, ¿sí? Entonces lo que en China y en la ex Unión Soviética fue cuando se enfrentaron las contradicciones entre el Partido Comunista China y el ruso, en la cual los rusos decían hay que aplicar las tres pacíficas y los dos todos, ¿no? Entonces, en una lucha de clases no puede haber partido de todo el pueblo, ni las llamadas la transición pacífica. Entonces, en concreto, pues está bien la explicación que ustedes hacen, únicamente nada más que no hay que olvidar para las masas de que mientras haya propiedad privada, haya lucha de clases, el Estado será o estará en manos de la clase dominante que esté ejerciendo el poder, únicamente. Gracias por lo demás. Ok, muchas gracias, estimado compañero. Damos la palabra a la compañera Carmen Huerta y después al compañero Mesco para responder a estas intervenciones. Y si hay una nueva ronda, pues iniciamos con eso, ¿no? Adelante, compañera Carmen. Buenos días. Este, Me gustó mucho la plática del compañero Amezcua, también la introducción que usted dio, compañero, estuvo muy interesante. Me hizo recordar mis antiguas clases que tomé hace muchos años, justamente cuando estaba en lo que fue el PPS. Este, y bueno, sí hay veces que se nos olvidan algunas de las cosas de materialismo histórico, pero esto es un buen recordatorio. Por otro lado, yo creo que si bien es cierto que decimos cosas muy hermosas de nuestras culturas anteriores y que pues son ciertas, o sea, fueron unas grandes ciudades y unas culturas muy, muy grandes, también es cierto que practicaron, pues los aztecas pedían tributos después de las guerras floridas. Entonces, pues también yo creo que el compañero Mezcua nos irá a platicar de ese tipo de cuestiones, porque pues los grandes imperios, como fue el azteca, como fue el inca, este, como fueron otros imperios, pues se hicieron grandes a través de la conquista de territorios o a través de solicitar tributos a los pueblos que tenían sojuzgados. Eso no justifica para nada el que haya habido las masacres que cometieron los españoles, cuando llegaron. Obviamente que no lo justifica, pero sí no olvidarnos de analizar nuestras culturas, también saber que hubo pueblos o juzgados y que se les pedía una serie de tributos para, para satisfacer necesidades
de los pueblos dominantes, que a veces podían ser superfluos, a veces no, pero ahí ya había justamente una dominación y eran imperios. Solamente ese era mi comentario. Y muchas gracias, estimada camarada Carmen. El compañero Arturo alzó la mano, damos la palabra y luego el compañero Amezcua, ¿no? Quizás para abordarlo en conjunto. Adelante, compañero Arturo. Gracias, compañeros. Primero que nada, felicitar a los expositores. Estuvo muy bien la plática, la escuela de cuadros. También quería comentar un poco sobre esos, no críticas, pero esos señalamientos que se hacían sobre las culturas prehispánicas con sus contradicciones propias, obviamente, de cualquier otra cultura también. En su modo de producción en ese momento era solamente lo natural, en que también ellos explotasen a otros grupos y viceversa. A mí lo que sí quería comentar es que no me queda claro el comentario del compañero anterior a este comentario de la compañera, no lo conozco, pero a mí me parece que no logro liar cuál es la relación de su comentario sobre las clases explotadas y las clases dominantes en la etapa en la que se centró esta escuela de cuadros con el Estado mexicano actual. Creo que de hecho el compañero Mezcua lo dijo muy claro, que mientras haya propiedad privada de los medios de producción habrá contradicción de clases, lucha de clases, y creo que si mal no entendí es precisamente lo que él estaba señalando. Entonces aquí no se ha dicho en ningún momento que en el Estado mexicano actual, bajo el gobierno de Morena, no haya una lucha de clases, y tampoco veo la parábola entre el conflicto sino-soviético de aquel tiempo y el parangón que se hace con el Estado mexicano actual. Obviamente cualquier Estado en el que existe la propiedad privada de los medios de producción va a tener en sus entrañas contradicciones de clase, y en ningún momento se dijo lo contrario aquí. De hecho, no se abordó, yo entré un poco tarde a lo mejor en la plática, pero que yo sepa, no se abordó el tema concreto del Estado mexicano actual, entonces yo no sé de dónde apareció esta afirmación. Me imagino que el compañero Amezcua va a dar respuesta puntual a esta aseveración, pero bueno, es todo lo que yo quería puntualizar. Gracias. Muchas gracias, estimado camarada Arturo Gallegos. Damos la palabra a nuestro expositor. Adelante, estimado Cuauhtémoc. Bueno, pues agradezco todos los comentarios y preguntas que se formularon y bueno, pues agrego mis propias reflexiones. Los aztecas, igual que los incas, al momento en que llegan los europeos, estaban en esa etapa del desarrollo de la humanidad, todavía en la edad de piedra, en el último periodo de la edad de piedra, la época neolítica, la época de la gran revolución neolítica. Todavía no entraban al modo esclavista de producción, pero ya había esclavos. Así fue en todos los tránsitos en el Neolítico, en todas partes del mundo. Eran esclavos temporales, esclavos tomados como fuerza de trabajo, resultado de las guerras no solo las floridas, que esas eran unas guerras pactadas entre señoríos, se ponían de acuerdo y se declaraban una guerra florida que no significaba enemistad, no era una guerra, era una especie de torneo, un tipo de torneo muy específico donde sí se valía matar y se valía tomar prisioneros y el que ganaba pues convertía en esclavos temporales a los vencidos, que podía ser uno o podía ser otro.
eran, digamos, caballerosas, pactadas las reglas, pactadas entre los estados, que también eran estados incipientes, estados en proceso de desarrollo, de consolidación. Y esos esclavos, después de un cierto tiempo, recobraban su libertad. No eran todavía propiedad privada, no se les podía vender, nunca hubo comercio de esclavos, no se les podía matar sin causa. Si morían en combate, pues era una muerte heroica, pero no se les podía matar sin causa. En fin, estábamos en esa etapa. Eh, en verdad, todavía el grado de desarrollo de las fuerzas productivas era mucho menor que el que se tiene en modos de producción posteriores, en el modo feudal, en el modo capitalista, era mucho menor. eh, eh, que existía ya, existían ya clases sociales, y las clases sociales antagónicas empezaban a consolidarse, pero todavía había mucho de las formas de vida de la comunidad primitiva. Por ejemplo, en Tenochtitlan, esas eran peculiaridades de cada civilización, pero en todas de esa época se conservaba mucho de la época comunal primitiva. En Tenochtitlan, la ciudad, la gran ciudad de Tenochtitlan, estaba dividida en 4 calpulis, 4 grandes barrios, y los habitantes de cada calpuli todavía conservaban la relación de parentesco. Ya eran poblaciones muy grandes, pero todavía eran en función de parentesco. Y entre ellos, los de cada calpuli, pues las relaciones seguían siendo las comunales primitivas, era la gran masa de población. Todavía se seguían protegiendo entre sí todos los que habitaban ese calpuli, todavía seguían colaborando mucho. eh, y dada la cercanía que nosotros tenemos de ese momento histórico al momento actual, solo han pasado 500 años del momento en que los europeos interrumpen el desarrollo ulterior. Y este momento que estamos viviendo ahora, hay muchas cosas rescatables, muchas cosas simbólicas rescatables. Lo mismo ocurre con los pueblos andinos, allá en Bolivia, allá en Perú, allá en Ecuador, donde hay una gran población indígena. 60% de la población es todavía originaria de vía directa en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador también. En Perú es un poco menos, pero hay mucha población indígena. Es muy útil retomar los valores éticos de esa etapa, porque se van a recuperar en la etapa del socialismo, cuando hayamos superado la época de la división de clases sociales y cambiado al régimen socialista, pues volveremos a tener sociedades totalmente fraternales, sin asomo de egoísmo, sin asomo de, eh, 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 considerar menos a otra persona o querer explotarla, sino viéndonos todos de manera muy fraterna. Esa parte conviene mucho, es muy útil aún en nuestro tiempo, vale la pena rescatarla. eh, pero no excederse, no pensar que todo en esa época pues fue vida y dulzura, empezando porque el desarrollo de las fuerzas productivas todavía era modesto, y si era modesto, pues no daba lo suficiente para que el ser humano floreciera en todos sus aspectos, ni siquiera para que satisficiera
sus necesidades alimentarias al grado en que podemos hacerlo hoy, o sus demás necesidades materiales e inmateriales. Lo primero sigue siendo el desarrollo de las fuerzas productivas, es lo fundamental. Sin ese desarrollo de las fuerzas productivas, imposible todo progreso humano. Entonces, de ahí es muy importante la batalla cultural que se da en nuestros días. En general, las derechas en México han tendido a ser hispanófilas, a decir que lo que acá teníamos era todo retraso, todo crueldad, todo salvajismo, todo derramamiento de sangre, y que ellos nos trajeron la cultura, nos trajeron la religión, nos trajeron el idioma, nos trajeron el humanismo. Las izquierdas han sido mucho más partidarias de rescatar todos los valores eh, de aquella época. Así lo fue el fundador principal de nuestro partido, Vicente Lombardo Toledano, que como ustedes recordarán, ya lo hemos comentado aquí en la Escuela de Cuadros en otras ocasiones, pues cuando empieza su campaña de candidato a la presidencia lo hace en Ixcateopan para rendir homenaje a Cuauhtémoc, símbolo en nuestros días de todos los pueblos originarios, de todos los pueblos originarios, porque en nuestra época, pues ya no es la época en que había guerras floridas entre texcocanos y aztecas, o guerras reales entre los aztecas y los cholultecas u otros pueblos, o los tlaxcaltecas, por ejemplo, sino es una época en que el enemigo imperialista a su vez recurre a simbolismos a los que le convienen, y el enemigo real de la época de todos los pueblos originarios, pues es la derecha, igual que de todas las demás etnias. Las derechas son racistas, son enemigas son explotadoras como clase social dominante, explotadoras de las clases sociales dominadas. Y sí vale mucho la pena rescatar los valores éticos de esa época, explicando, analizando el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, valorando como lo fundamental para poder avanzar y para poder llegar hacia nuestra meta, el objetivo de todos los comunistas, de todos los marxistas-leninistas, que es la instauración del socialismo y del comunismo en el futuro próximo. Y bueno, pues ya iremos viendo en esta misma Escuela de Cuadros cómo se van dando otras etapas, otros modos de producción, hasta llegar al actual, el capitalismo, con sus dos modalidades, el imperialismo y el capitalismo subordinado o dependiente, y cuáles son las vías más adecuadas y por qué para avanzar hacia la abolición de la propiedad privada y la abolición de las clases sociales antagónicas y la instauración del socialismo, que es donde verdaderamente florece el humanismo más acabado, más real, más completo que pueda darse entre los humanos. Pues eso sería un comentario que yo haría así, recogiendo mucho de lo planteado por los compañeros que han intervenido, y, y bueno, pues invitarlos a la próxima sesión. El domingo próximo cederemos el tiempo de la Escuela de Cuadros para una reunión ampliada, una reunión de cuadros ampliada, a todos los miembros, a todos los simpatizantes que deseen participar. Una reunión de cuadros ampliada de la dirección que convoca la Dirección Nacional, preside la Dirección Nacional. En ella va a dar cuenta de lo que la Dirección Nacional ha estado analizando y haciendo en esta época en que
las contradicciones del modo capitalista de producción se agudizan en que el mismo imperialismo se divide, se enfrenta entre sí en luchas internas muy agudas, en que una de las expresiones, la del actual gobierno de Estados Unidos, de este imperialismo, se convierte en una amenaza mucho más violenta que en otras etapas para todos los pueblos del mundo, empezando por el mismo pueblo de los Estados Unidos. Entre otras cosas, pues hemos tenido reuniones. Hoy mismo está nuestro secretario general reunido con la compañera copresidenta del Partido Comunista de Estados Unidos. De todo esto daremos cuenta cómo vemos las cosas, qué orientaciones damos. Eso será el próximo domingo a la misma hora de la Escuela de Cuadros. Y al siguiente retomamos el curso de marxismo con el siguiente modo de producción, el esclavista. Igual vamos a ver todos sus intríngulis, todos sus detalles, cómo florece, cómo avanza, cómo declina, en qué condiciones se va dando la agudización de sus propias contradicciones para dar paso al modo que sigue, que es el modo feudal. ¿Dónde ocurre eso? Pues no ocurrió en América Latina porque, como ya vimos aquí, interrumpieron todo nuestro proceso los europeos, pero iremos viendo también cómo se fue dando el equivalente aquí en América Latina, en México en concreto, esa misma transición que aquí tuvo otras características distintas de las que tuvo en Europa o de las que tuvo en otras regiones del mundo. Pues eso sería, y agradecer mucho a todos los asistentes, a todos los que nos enriquecieron la jornada con sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, estimado camarada Mezcua. Pues sin más, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana en esta reunión ampliada de nuestro Partido Popular Socialista de México para conocer el contexto actual, nuestro análisis, nuestra percepción de lo que debemos hacer actualmente. Y pues agradezco, ¿no?, a todos los asistentes que nos están hoy aquí en la sala de Zoom y a quienes nos ven por Facebook. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo, camaradas.